¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenido al avance de las obras. Hoy es jueves 22 de septiembre y ya os digo, he dado una vuelta con el coche al exterior del estadio y he alucinado, así que estad muy atentos al vídeo de hoy, que es una pasada. Así que arrancamos ya por el fondo norte, por la Torre D, viendo todos los cambios que nos regala hoy el estadio, que ya os aviso son muchísimos y muy importantes, tanto fuera como dentro. Ahí podéis ver cómo han ido avanzando en la colocación de los paneles de barandilla que estáis viendo en este tramo, ya dando la vuelta completa a la Torre D. Fijaos que ahí ya no hay muretes, esos bloques que ayer dije mal de fibrocemento, no son de fibrocemento, son de cemento o de hormigón, no de fibrocemento, así que rectificación y gracias por habérmelo hecho saber en los comentarios, tenéis toda la razón del mundo. Ya no están y vamos a ir viendo todas las novedades que nos va regalando el fondo norte Rafael Salgado, porque aquí tenemos este tráiler recién llegadito, descargando todavía más y más lamas de fachada que llegan a esta zona de acopio de materiales de Rafael Salgado. Fijaos el espectacular e imponente aspecto que va tomando esta fachada y mirad cómo ya han terminado la colocación de muchos tramos de lamas en la parte superior. Ahí lo podéis ver, cómo se encuentra absolutamente todo. Todavía tienen que retirar esos plásticos protectores, pero han avanzado muchísimo en tan solo 2 días y aquí no hacen más que llegar más y más piezas para seguir con la instalación en esta fachada del fondo norte, que para el día 2 frente a Osasuna, frente al Club Atlético Osasuna, lucirá totalmente terminada, totalmente completada, porque mirad qué poquitos tramos de lamas quedan por instalarse ahí. Nos elevamos para disfrutar de la ocupadísima zona del fondo norte, tomamos ahí un plano general de la fachada, vemos cómo van desplazando esas estanterías recién descargadas a lo largo de la calle. Ahí lo podéis ver, llegando hacia esa zona muy próxima a donde tienen que comenzar a instalarlas. Ahí veis en la parte baja cómo ya han comenzado a instalar la primera en el tramo más exterior, el que ya llega a esa otra estructura con la que tiene que conectar dentro de muy poquito en la Torre C. Y aquí van recogiendo pues esta parte del tráiler que ha llegado hoy a la obra, que acaban de descargar, y bueno, ahí veis cómo siguen quedando más lamas por descargar en ese otro tramo de convoy. Nos asomamos por encima para que vayáis viendo todas las piezas bien de cerca. Aquí podéis ver esta que está suspendida de momento en el aire. Aquí tomamos foto para la captura de pantalla. Hoy va a haber que elegir entre muchas partes del estadio, porque hay muchísimos movimientos. Allá va esa pieza amarilla que utilizan para poder izar, ese útil de izado para subir y montar las distintas lamas. Y durante la tarde de hoy veremos cómo van avanzando en esta parte de la estructura de la piel envolvente. Aquí vais viendo los distintos soportes ya dispuestos para la colocación de las lamas, y esta tarde se avecinan más cambios, más novedades. Por cierto, de locura, ya somos más de 121.600 suscriptores, así que muchas gracias, amigos, a todos los que os estáis uniendo al canal. Dadle un buen me gusta y si sois nuevos, ya sabéis, suscribiros y activar las notificaciones. Ahí vamos dejando atrás los trabajos que están haciendo en la parte superior. Vamos a acercarnos a esa plataforma elevadora para verlo mucho mejor. Llegan ruidos de martillos, de herramientas, trabajando en esas uniones, ya llegando al paseo perimetral, a esa pasarela a 360 grados que recorrerá el estadio en esa parte alta de la cubierta, aquí en el fondo norte. Y vamos a ver todo lo que está ocurriendo en el lateral oeste, que no es poco. Hay muchas novedades que contar, mucha tralla la que le están dando al estadio en esta zona. Fijaos cómo se ha llenado esa parte baja de la Torre C, y además también ahí a la derecha podemos ver cómo tienen una guía vertical, una nueva costilla. La tienen ahí colocada con los útiles de izado, esas piezas amarillas. Ahí está preparada para continuar su instalación a lo largo del lateral oeste. Sí, oís bien, ahora lo veremos. A lo largo del lateral oeste tendremos ahí una nueva guía vertical. Teníamos todas las piezas también aquí abajo para las conexiones horizontales. Esas todavía faltan por realizarse en esta zona media de la estructura de la esquina del córner noroeste. Y ahora lo veremos desde otro ángulo, desde otra posición. Llegamos al esquinazo, dejamos atrás el fondo norte, Rafael Salgado. Espectacular lo bonita que va quedando esa fachada del fondo norte. Muy pronto tendremos cambios importantes en esta estructura de la Torre C, y mirad ahí en lo que están trabajando, porque
continúa creciendo, continúa desarrollándose en sentido hacia el fondo sur, recorriendo el lateral oeste, la estructura de apoyos que va en la parte baja. Eso sirve para los apoyos, esta orejeta de ahí del extremo sirve para la colocación de las guías verticales. Esa guía vertical que hemos visto antes abajo, ahora nos acercaremos a verla. Mirad, ahí detrás de la señal están colocando una pieza amarilla, ahí la vemos, se nos pierde detrás de la caseta. Pues esa guía vertical pronto la veremos en esta parte del lateral oeste instalada, y son muy buenas noticias que empecemos a ver crecer esa estructura a lo largo de todo el lateral de Paseo de la Castellana. Vamos a ir bajando, vamos a asomarnos por encima de la valla a ver qué nos encontramos, qué novedades tenemos, qué cambios nos regala hoy el estadio, porque la verdad es que estoy muy ilusionado y muy contento con todo lo que está ocurriendo hoy. Es que fijaos también en la longitud de la pieza, desde el apoyo en la costilla de hormigón hasta su posición final, donde irá el extremo inferior de la guía vertical. Fijaos la distancia que tiene, ¿eh? Nos asomamos por aquí a ver qué vemos. Esta zona completamente despejada. Ya sabéis lo que esto significa. Dentro de poco aquí va a haber rock and roll del bueno. Y por ahí detrás no podemos ver, no acertamos a ver la guía vertical. Vamos a ver si desde la zona del lateral lo podemos ver mejor. En la parte superior de la torre C, ¿qué tenemos? Colocación de armaduras, paneles de encofrado dentro de muy poco, y esa parte superior de las torres, tanto C como B, que iremos ahora hacia el fondo sur, dentro de poco estarán hormigonadas, son los huecos de los ascensores, lo venimos siguiendo en las últimas semanas. Desde aquí sí que lo podemos ver, aquí primeramente a la izquierda del árbol todas esas uniones horizontales de la estructura, y por ahí encima de los sacos comienza a asomar esa nueva guía vertical que dentro de muy poco lucirá en el lateral oeste, empezando a recubrir ya la viga corona. Y también más novedades, más cambios. Fijaos en la plataforma auxiliar de Paseo de la Castellana. Durante las semanas pasadas habíamos visto cómo la estaban demoliendo desde el fondo sur hacia el fondo norte. Pues bien, ya han comenzado también esos trabajos en el fondo norte, y si vamos hacia el extremo sur, luego lo veremos más de cerca. Fijaos ya todo el tramo que han retirado, ¿eh? El día del partido Osasuna, el 2 de octubre, vamos a ver importantes avances en esta retirada de la estructura bajo la viga museo, y estaría muy bien que la pudiesen retirar por completo y que ese día podamos pasear por debajo de la estructura de la viga museo. Estaría muy bien, ¿eh? Muy impresionante. Y más cambios, según vamos bajando por el lateral oeste y miramos arriba, disfrutamos del avance imparable de los cordones de la corona del lateral oeste. Ahí podéis ver cómo van llegando casi ya hasta la mitad, hasta el ecuador de la cubierta oeste del estadio de Paseo de la Castellana. Creo que queda un tramo más para alcanzar el ecuador, pero la verdad es que van a muy buen ritmo. A ver si conseguimos ver alguna que otra pieza, esperando su momento de ser izada en la parte de la torre B. Ayer veíamos piezas blancas a los pies de la torre B, y ahí las vemos subir a la parte superior de la cubierta, porque imagino que lo que estarán haciendo, junto con esas piezas que tienen esos dientes característicos para las lonas que se van a poner en la parte inferior de la cubierta y no ver pues las instalaciones y las cerchas y demás, lo que están haciendo ahora es arriostrar entre sí, conectar entre sí las riostras que van componiendo este extremo, esta parte exterior de la cubierta del lateral oeste, y que le da ese aspecto curvo a medida que van avanzando con los cordones de la parte superior, esas enormes piezas que mencionábamos antes. Esta que está aquí es la última que se ha instalado, ahí veis la conexión para poder continuar. Pues a medida que van instalando esas, también van haciendo el atado entre las distintas riostras del lateral oeste. Desde otra posición podemos ver esos trabajos en la parte superior de la torre C, ahí vemos a esos operarios trabajando en los andamios. Y en la parte inferior pues vemos la colocación de esa estructura enorme, es muy grande, si lo vieseis en directo. La verdad es que los vídeos no hacen honor a la inmensidad de las piezas y las actuaciones que se están llevando a cabo, y dentro de poco la guía vertical que hemos visto almacenada a pie de la torre C es la que va anclada en esa orejeta y hasta el extremo que aquí nos tapa la grúa. Ahora, con la retirada de las casetas que había en esta parte del lateral oeste, volvemos a recuperar visión sobre la fachada principal del estadio. Podemos ver esos trabajos desde otra posición. Dentro de muy poquito esa guía vertical de la que antes hablábamos lucirá en el lateral oeste, y esperemos ver cómo se va completando la estructura durante el próximo mes
a lo largo de toda esta fachada. Va a ser espectacular. Y llegamos a la Torre B, subimos la mirada a la zona donde vienen los ruidos. Ahí arriba podéis ver los trabajos que están haciendo en las armaduras, ya tienen los paneles de encofrado colocados. Está ocurriendo exactamente lo mismo en este extremo, donde las armaduras ya están cubiertas por todos los costados por esos paneles de encofrado. Dentro de muy poquito veremos por aquí de nuevo a la bomba de hormigonado ejecutando pues el vertido del hormigón en esas zonas encofradas. Y también fijaos cómo va avanzando en la parte superior de la viga corona. Mirad los huecos que quedan y cómo van avanzando con la colocación de los paneles metálicos para los forjados colaborantes. Ahí lo podéis ver. E iremos siguiendo durante esta semana el avance de estos paneles en sentido sur. Nos vamos a asomar por aquí, por encima de la valla, para que veáis esas piezas que están utilizando para ir conformando la cubierta del lateral oeste. Las tienen aquí almacenadas y durante la tarde de hoy veremos cómo van izando estas piezas hacia la cubierta, como veíamos antes. Y vamos a avanzar porque hoy tenemos importantísimas novedades frente a la Torre B y están relacionadas con esta hermosura de lamas que están aquí descansando desde hace varios días y que vamos a ir viendo desaparecer con el paso de las jornadas. Parecen pocas, estas las hemos estado viendo estos días, pero mirad hasta dónde llegan ya las estanterías de las lamas de fachada para esta esquina suroeste. Hasta aquí he tenido que cortar el vídeo porque está ahí todo el parking de bicicletas y patinetes, no podía pasar, pero fijaos hasta dónde llegan. ¿Y por qué digo que van a ir desapareciendo? Porque quiero que os fijéis en esa parte baja de la estructura que va a empezar a recubrir la Torre B. Ahí tenemos ya las primeras lamas que se van a ir instalando en este esquinazo del estadio. Ya os he dicho varias veces que esta parte aquí va a ser muy espectacular porque el volumen que genera la estructura es inmenso, es muy grande. Así que venga, una de las novedades de hoy, captura para la portada del vídeo y continuamos. Ahí en la parte superior, desde otra posición, vamos viendo cómo se van extendiendo esos paneles metálicos en sentido sur. Y ya solo nos faltará luego ver cómo realizan la unión de la estructura que viene por el lateral oeste, la vieja corona, con esta parte de la pasarela. Decimos adiós al lateral oeste, Paseo de la Castellana, saludamos a la Torre B y fijamos nuestro objetivo en la Torre A, recorriendo todo el fondo sur. Vamos a ver ya por fin completa esta fachada de Avenida de Concha Espina, así que quédate conmigo que todavía no has visto todo, falta mucho por recorrer. Si es que fijaros la cantidad de lamas que hay aquí almacenadas. Vale, justo para variar pilla autobús, pero bueno, llegan hasta aquí las estanterías, así que van a avanzar bastante en esta estructura con respecto al último partido de Liga, bueno, de Champions en este caso, y vamos a compararlo con los cambios que ha habido el próximo 2 de octubre. Disfrutamos del plano que nos ofrece la Torre B, empezando ya a caminar por el fondo sur. Ahí tenemos la instalación de las primeras lamas en esta estructura que rodeará la Torre B sin tocarla y empezará a subir por el lateral oeste. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por el fondo sur. Disfrutad de esta fachada, alucinad con los brillos que nos da. De verdad es que el acabado me parece muy bonito, os lo digo en serio, y si lo estuvieseis viendo aquí opinaríais igual que yo, Seguro que se ve mucho mejor por aquí en vez que en los vídeos, pero de verdad es que el acabado me parece tremendo. En esta zona frontal del fondo sur están montando nuevos andamios, son andamios característicos para la cubierta, ya los hemos visto otras veces en el estadio, estos andamios, así que vamos a estar muy atentos. Luego a la salida, a ver si tenemos suerte y aquí han instalado alguna que otra lama más y vamos viendo pues ya el cambio de imagen que nos regala el fondo sur. Abrimos plano, disfrutamos de toda la fachada de Avenida de Concha Espina, ya completa todas las lamas instaladas en este primer tramo. Todavía falta hacer pues los encuentros que respectan a ambos laterales hasta conectar pues con la piel envolvente cuando esté ejecutada en esas esquinas. Ya sabéis que quedarán unos tramos entre medias que todavía falta por traer, incluso alguna costilla de la piel envolvente, esas guías verticales, pero bueno, ese tramo que terminaba de completarse ayer por la tarde.
Ahí podéis ver, vamos a ir subiendo hasta la parte superior, la última que se ha instalado, esos últimos sectores que estáis viendo ahí arriba. Y bueno, a mí el resultado de 10, ¿eh? La piel envolvente, de verdad que muy bien ejecutada y me gusta el aspecto que le da al estadio. Tengo muchas ganas de ver cómo va quedando los tramos curvos, ¿eh? De momento tenemos aquí pocas curvas, simplemente tenemos ese cambio de ángulo entre la parte baja y la parte superior, y en cuanto empiecen a instalar las de ese esquinazo que vamos dejando atrás, ahí ya sí que podremos ver y juzgar bien la piel envolvente. De momento los tramos rectos me gustan muchísimo, a ver qué tal quedan los curvos. Y ojo que tenemos también movimientos previos en esta parte baja de la torre A. Ahí están con la plataforma elevadora haciendo trabajos de soldadura en esta estructura que dentro de poco tendrá que recibir pues esos tramos inferiores para poder ejecutar el colgado de las guías verticales desde la viga corona, desde esos cordones inferiores. Vamos a ir viendo en la torre A ver si ha habido algún avance con respecto al día de ayer. Ayer vimos la instalación de una nueva guía vertical, esta que conecta justo aquí en el vértice de esta nueva estructura inferior. Vamos a ir subiendo con ella hasta la parte superior para que veáis la zona donde conecta con la orejeta del cordón inferior de la viga corona, pero es que aquí abajo ya, a los pies de ese cartel donde pone 46, si bajamos un poquito más y miramos a través de la valla, podéis ver cómo están trabajando en adecuar la siguiente pieza, la siguiente guía vertical para conformar pues esta estructura sobre la cual luego apoyarán las lamas de la piel envolvente y que apoyará la parte inferior en esta orejeta que os estoy mostrando aquí, y la siguiente en la parte superior, por supuesto. ¡Wow! Susto con un autobús. Echamos un vistazo general a la esquina y dirigimos a nuestros ojos a la parte superior de la viga corona, porque por ahí atrás podéis ver nuevas abrazaderas, nuevas tubulares. Vemos la eslinga de color rojo y un poquito entre todo ese entramado de vigas la abrazadera amarilla, y luego también tenemos novedad en esta parte de la viga corona en la zona central. Importantísimo el día de hoy, ¿eh? Muchísimos avances. Ya os decía al principio que os quedaseis hasta el final, que hoy hay muchísimas cosas que analizar. Disfrutamos de las vistas que nos regala el estadio desde esta posición, a puntito ya de empezar a recorrer la plaza de Sagrados Corazones por la parte exterior. Vemos ahí desde otro ángulo esa nueva tubular instalada en la parte superior sobre los cordones inferiores de la viga corona. De nuevo dirigimos nuestros ojos a la instalación de ese último cordón que faltaba para cerrar la viga corona, y todavía están trabajando ahí en ir conformando las distintas uniones. Pero por fin vemos ya toda la estructura desde el fondo sur hacia el fondo norte completada. Lo próximo será ir viendo esas tubulares aparecer y por supuesto también los tramos del cordón superior. En la zona de aparcamiento de Sagrados Corazones tenemos aquí estos rollos de tepe. Quedaros hasta el final porque esto está relacionado con lo que vais a ver en el interior del estadio. Ahí les tenemos subidos sobre el cordón. Fijaos que todavía falta por bajar un poquito la pieza, por asegurar las distintas conexiones. No conecta con las vigas rojas que hay debajo, lo terminarán haciendo, y bueno, ahí están con la plataforma elevadora con unas vistas pues privilegiadas de esa zona de Avenida Concha Espina. Nosotros vamos a continuar con el recorrido exterior para subir enseguida ya por Padre Damián y acceder al interior del estadio, que imagino que tendréis ganas. Ahí tenemos la fachada del fondo sur completamente ejecutada, la dejábamos atrás. Increíble cómo va a quedar esto cuando esté hecha la plaza de Sagrados Corazones con la piel envolvente y demás. Una de mis zonas favoritas del estadio en un futuro. Y desde aquí de nuevo vistazo a esa nueva tubular. Por detrás asoma otra, instalada durante la tarde de ayer, lo pudimos ver en el vídeo. Vamos a ir subiendo ya, que hay ganas. Vamos subiendo ya el lateral este, dejando atrás esa estructura que empieza a ganar metros para recubrir la torre A. Vamos a fijarnos en la actuación estrella de la mañana de hoy, en este lateral este. Nos cuadramos frente al imponente edificio del lateral este, subimos la mirada y bueno, ahí lo tenemos. Qué barbaridad, qué planazo y qué imponente el nuevo edificio, y todavía tenemos que ver cómo se va recubriendo con las guías verticales y la piel envolvente, ¿eh? Bueno, aquí queda muchísimo trabajo por hacer todavía, pero qué espectáculo, y por detrás, ahí detrás tenemos las piezas, las vigas blancas, preparándose para izarlas y asegurar la zona, esos
esas vigas que conectan los cordones inferiores entre sí. Llegamos a la puerta 59 para acceder al interior del Tour del Bernabéu y mirad lo que tenemos ahí en la Torre B, más lamas, en este caso estas son de cubierta, tienen esos apoyos fijos, no tienen los pasadores cilíndricos por la parte trasera como sí que tienen las lamas de fachada y bueno, ahí las tenemos. Y fijaos, la Torre D con todos esos paneles ya instalados en la parte exterior de esas rampas helicoidales, en la parte inferior de la Torre D. De todas formas, esa parte quedará seguramente oculta por otros paneles metálicos más adelante, como ya hemos visto en los renders. Y aquí estamos, amigos, un día más, interior del Santiago Bernabéu con las 14 orejonas, presentando a un nuevo miembro premium. Su nombre es JM Balas 21. Muchas gracias, amigo, por esa suscripción, gracias por apoyarme en el canal. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer, al igual que el compañero he presentado en los vídeos, con las 14 orejonas, te animo a que le des abajo al botoncito de unirse y pasar a ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid, y con ello me estarás ayudando a seguir creciendo y seguir mejorando. Y aquí estamos, amigos, interior del Santiago Bernabéu, disfrutando del estado que presenta el terreno de juego. Echad un vistazo porque esto sí que es noticia, esto sí que es novedad. Aquí tenéis la actuación estelar del día de hoy. Se están retirando los tepes del terreno de juego, se van a retirar todos por lo que me han contado y se va a cambiar la totalidad del terreno de juego. Luego lo estaré comentando en el directo que vamos a hacer aquí desde el estadio. Así que ya sabéis, os animo a que os suscribáis y activéis las notificaciones para no perderos absolutamente nada, ninguna de las novedades que van ocurriendo en la casa de todos los madridistas. Mirad cómo van depositando aquí todos los tepes, pero ya os avanzo, se va a cambiar por completo el terreno de juego. Estos días hemos estado revisando por ahí a ver si brotaban. De hecho, ayer ya en el esquinazo y en esta banda del lateral oeste sí que se veía mejor. Bueno, sí que se veía mejor, sí que se veía que empezaba a brotar el césped, pero habrán considerado que no es lo óptimo. Imagino que aquí habrán fijado pues unas fechas límites para tomar decisiones, y si están haciendo esto ahora es porque, oye, la opción conservadora, que era tratar de recuperar el césped para este próximo mes, por lo menos hasta Navidades, hasta el parón del Mundial, pues oye, no se ha podido conseguir y tenían fijada esta fecha para poder retirar el terreno de juego al completo. Fijaos todavía como ahí a lo lejos quedan esas fibras que durante estos días ha estado cosiendo la empresa con esa máquina, esas fibras de césped artificial. Y bueno, aquí vais viendo pues cómo van retirando con esas máquinas los rollos de tepe. Estos tubos negros que veis aquí son los que utilizan para poder enroscar al principio los tepes, y luego esto va quedando aquí depositado. Meten ahí esa parte del torete mecánico y luego se los sacan por la grada abatible. Día muy movidito el que tenemos hoy en el Santiago Bernabéu. Más imágenes, en este caso del fondo norte. Fijaos cómo se va cubriendo todo con esas lamas de fachada que hemos ido viendo durante el inicio del vídeo, cómo van avanzando. Mañana ese esquinazo yo creo que lo tendrán ya completo al ritmo que van. Abrimos el gran angular, nos fijamos en la zona del palco de honor. Ayer veíamos trabajos en esa parte de los falsos techos, ya todo más estético, dejándolo bonito. Ahí podéis ver cómo va quedando la zona, se ve todavía pues esos empastes, ¿no? Emplastes, perdón, en el techo. Pero hoy la grandísima novedad la tenemos sobre el terreno de juego. Qué barbaridad, qué destrozo en cuestión de una mañana. Se van a pasar hoy todo el día, yo creo que van a estar trabajando 24 horas aquí dentro. Pero sí, tendrían que poner los focos para poder trabajar de noche. Sobrepasamos ya la grada abatible, llegamos al córner sureste. Ayer echamos aquí un vistazo y es que de verdad que sí que había pequeños brotecillos verdes, pero claro, que no les es suficiente, no es suficiente para que esto esté listo para el partido Osasuna. Y ahí veis cómo continúan con la retirada de los tepes, y ahí van con un nuevo tubito de plástico para poder enroscarlos y poder llevárselos. Esto no os preocupéis porque imagino que tiene garantía, como todo lo que se compra en la Unión Europea tiene unos años de garantía. Imagino que aquí habrán llegado a un acuerdo con la empresa, porque el próximo césped ya imagino yo que no lo va a pagar al 100% el Madrid, si es que lo paga.
Esto ya sabéis que al parecer vino tocado desde origen, desde la finca de Extremadura cuando se transportó a Madrid. Vino ya un poquito tocado por las condiciones climatológicas que tuvimos, mucha temperatura en esas últimas semanas de agosto, pero es que además luego pues oye, se junta con el tema de refrigerar el césped aquí en el Santiago Bernabéu, que no se ha podido llevar a cabo con las bandejas. Luego hablaremos de ello en el directo. El césped tiene unos tubos rojos por debajo que no son solo de calefacción, sino que también se utilizan para meter agua fría si fuese necesario, sirven para regular la temperatura del césped. Eso creo que no pudo funcionar en los primeros días y el calor quedaba retenido en las bandejas, y si ya el césped vino tocado, pues con ese exceso de calor que tuvo que soportar, pues provocó ese mal estado que hemos estado viendo durante los últimos días. Llevamos nuestros ojos ahora a la parte superior del córner noreste, volvemos a ver esa esquina en la que se ha retirado esa casetilla que tampoco os gustaba. Vais viendo cómo van creciendo esos muros de ladrillos en la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, ya concretamente en la del cuarto anfiteatro. Todo eso se irá levantando, ya sabéis que luego a eso se le dará un enfoscado y se colocarán unas planchas metálicas para actuar como embellecedores. Tenemos aquí el cabezón de Jesús Ramírez en medio, nos levantamos y echamos un vistazo desde esta otra posición al terreno de juego, que como podéis imaginaros se va a retirar por completo, ya os lo digo, además me lo han confirmado, se va a quitar por completo, porque además fijaos cómo se está quedando todo con el paso de las máquinas para arriba y para abajo. Y no me vengáis con la turba, que la turba no ha influido, fue temperatura del césped, tanto ya viniendo de Cáceres como luego aquí en el Bernabéu. Fijaos allí todo el cementerio de Tepes. Hay imágenes que ha publicado Roberto en su pestaña de Comunidad de Madrid 1902 de cómo se instaló el césped del Wanda, que por cierto creo que es de la misma empresa, y se instaló sin turbas, sin ese material orgánico en la parte baja, se instaló directamente sobre la arena. Y por cierto, información que me cuentan, en ese esquinazo noroeste parece ser que se van a instalar los equipos de bombeo para todo el sistema de climatización del hipogeo, por eso están haciendo ahí trabajos. Pronto tendré imágenes de esa zona para que las podáis disfrutar. Por cierto, me llama mucho la atención sobre el terreno de juego cómo han quedado todas esas fibras de césped artificial, que imagino que antes de instalar el nuevo habrá que retirar, ¿no? No sé sinceramente cómo lo van a hacer, imagino que traerán allí una máquina para remover la arena o se dejará para que enraicen mejor, no sé, es que no sé lo que van a hacer ahí con toda esa fibra que vamos a ver en cuanto vayan quitando los distintos rollos. Vamos a ver qué hacen con ella, porque se va a ver todo el terreno de juego, todo el área, toda la superficie con esas fibras asomando. Nos vamos ahora a la parte superior del cuarto anfiteatro. Ahí podéis ver la estructura de la zona del restaurante, mirador, zona VIP que habrá en los partidos, y si subimos un poquito más ya empezamos a ver asomar por ahí esos grandes cordones de la corona exterior del lateral oeste, como van recorriendo toda esa estructura de Paseo La Castellana hasta llegar al extremo norte. Y por cierto, muy interesante también, esta zona del fondo sur la tienen precintada, tienen esta área precintada y no sé qué pueden estar haciendo. Estarán trabajando en la parte superior y no nos hemos dado cuenta. Y no se puede pasar por ahí mientras estén trabajando. Tienen curro con los rollos de Tepe. Y en el fondo norte vemos ahí los trabajos con los asientos. Durante estos últimos días hemos visto movimientos relativos a estos asientos. Parece ser que está limpiando bajo ellos, no sé qué más pueden estar haciendo. En las galerías del primer y segundo anfiteatro ahora mismo vemos poquito movimiento. Sí que hay un par de zonas que cuentan con esos plásticos sobre los asientos, eso es porque están haciendo trabajos de soldadura en las estructuras que hay bajo la grada del tercer anfiteatro. Ocurre ahí, ocurre en este otro córner, si os acerco la cámara, ahí lo podéis ver. Y va ocurriendo lo propio también en esta zona del lateral oeste.
Pero tenemos más visitas, por ahí arriba. Ahí vemos petos. Antes también ha pasado una comitiva de gente importante de la obra por esta zona de tribuna. Ahí les tenemos ahora mismo. Y la verdad, contratiempo bastante importante el del terreno de juego, tener que cambiarlo. Evidentemente, lo decía antes, si esto han tomado esta decisión es porque llegan a tiempo para el partido contra Osasuna. Se ha tratado de seguir una opción conservadora, seguramente de menor coste que cambiar todo el terreno de juego. Se ha visto que no se estaba alcanzando la solución esperada, que no se resolvía el problema, y tenían marcada una fecha límite, que ha sido hoy, y por eso están ahora mismo pues retirando todo el terreno de juego para que lleguen las mejores condiciones para ese próximo mes de octubre, que va a ser realmente exigente para el terreno de juego. Es verdad que el Real Madrid, entre el 2 de octubre y el 2 de noviembre, que ya llegamos a ese parón de selecciones por el Mundial, va a jugar 9 partidos, no sé si 4 o 5 son en el Bernabéu. O sea que va a sufrir bastante el terreno de juego, esperemos que aguante bien durante este mes de octubre. La cubierta del lateral oeste, que luce bien oscura, eso es porque ya han ido completando los siguientes tramos, que parece ser que ahora están ya subiendo materiales a esta esquina noreste. Dentro de muy poquito veremos cómo se va oscureciendo. Si alejo el gran angular se puede ver muy bien el avance que lleva una esquina y otra. Pues amigos, seguiremos siguiendo el avance de la retirada de los rollos de Tepe. Nos espera un fin de semana muy ajetreado, así que ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado, y si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, y si quieres apoyarme un poquito más, te animo a que me visites en la página de la tienda oficial del canal para ver la última camiseta que he subido sobre Fede Valverde. Venga, nos vemos muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao chao.